Hoy nos vamos a sumergir en el capítulo 5 de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Un clásico. Se llama El Estado. Ajá. Y bueno, como ya saben, Nozick era un filósofo libertario. Así que en este capítulo vamos a explorar cómo él argumenta a favor de la formación de un Estado, Exacto. sin que se violen los derechos individuales. Y lo interesante de Nozick es que ya desde el principio reconoce que muchos no van a estar de acuerdo con sus conclusiones, especialmente por su aparente insensibilidad a las necesidades de los demás. Claro. Pero justo eso es lo que hace que este capítulo sea tan interesante, ¿no? Sí. Nos obliga a cuestionarnos nuestras propias ideas sobre justicia social. Exactamente. Y sobre el papel del Estado. Totalmente. Es como si Nozick nos dijera: prepárense para un viaje intelectual que puede sacudir sus convicciones. Para empezar, Nozick nos sitúa en un escenario hipotético que llama el estado de naturaleza, donde no hay un gobierno centralizado. Correcto. Ok, pero sí entiendo. En este estado de naturaleza, cada uno se los arregla como puede, ¿no? Sí, cada individuo es responsable de proteger sus propios derechos. Pero eso suena un poco a caos, ¿no? Y a ley del más fuerte. Bueno, esa es precisamente la cuestión que Nozick explora. Claro. ¿Cómo se supone que la gente protege sus derechos si no hay una autoridad que los respalde? Exactamente. Imagina tener que cumplir un contrato sin un sistema judicial o defenderte de un ataque sin una policía. Suena agotador. Sí, sería bastante complicado. Así como vivir en una película del salvaje oeste, ¿no? Ajá, sí, algo así. Con cada uno defendiéndose a sí mismo. Exacto. Y aquí es donde Nozick introduce el concepto de las asociaciones de protección. Asociaciones de protección. Sí, básicamente la gente buscando seguridad se uniría voluntariamente a grupos que ofrecerían servicios de protección y de resolución de disputas. Es como una especie de mercado de la seguridad. Precisamente. Y como en cualquier mercado, habría competencia entre estas asociaciones, impulsada por la demanda de la gente por una mejor protección. Ya veo. Y esto llevaría a que una se consolide como la más fuerte, la agencia de protección dominante. Allí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Verdad? Como una simple agencia de protección. Sí. Que en teoría opera en un libre mercado. Se convierte en un Estado. Buena pregunta. ¿No es eso contradictorio con la idea de un gobierno limitado? Bueno, esa es la genialidad del argumento de Nozick. A ver. Esta agencia dominante, al ser la más eficiente, la más poderosa, termina controlando la provisión de seguridad en un territorio. Sí. Aquí viene el giro. Esta agencia, al prohibir que otros individuos o grupos usen métodos poco fiables o injustos para hacer justicia, empieza a actuar como un Estado. Espera un momento. Entonces, esta agencia decide qué es fiable o injusto. Exacto. Esa es una de las tensiones que Nozick explora. Claro, ¿por qué? La línea entre una agencia de protección dominante y un Estado mínimo es muy delgada. Ya veo. Y aunque no reclamen el derecho exclusivo a hacer cumplir los derechos, su posición dominante les da un poder inmenso. Es como si estuvieran a un paso de convertirse en un Estado. Sí. Sin decirlo abiertamente. Exacto. Pero, ¿qué pasa con la gente que prefiere resolver las cosas por su cuenta? Buena pregunta. ¿Simplemente tienen que aceptar las reglas de esta agencia todopoderosa? No, necesariamente. Nozick argumenta que la agencia de protección dominante tiene la obligación moral de compensar a aquellos que se ven perjudicados por la prohibición de la justicia privada. Compensar. Eso suena a un giro inesperado. ¿Podrías explicarnos mejor este principio de compensación? Claro que sí. ¿Por qué surge esta obligación? Bueno. ¿Y cómo se implementaría en la práctica? Nozick hace una distinción crucial entre un estado ultramínimo y un estado mínimo. El estado ultramínimo solo protege a aquellos que le pagan por sus servicios. Ya veo. Mientras que el estado mínimo ofrece protección a todos, incluyendo a aquellos que no contribuyen. Entiendo. La compensación a quienes pierden su derecho a la justicia privada. Sí. Es lo que transforma un estado ultramínimo en un estado mínimo. Espera, entonces, estado mínimo de Nozick nace de esta obligación moral de compensar a los que en cierto modo son desfavorecidos por el monopolio de la agencia dominante. Exactamente. Es una idea bastante radical, ¿no? Sí, bastante. La compensación se convierte en el puente entre una agencia que protege a sus clientes y un Estado que asume la responsabilidad de proteger a todos dentro de su territorio. Es fascinante cómo Nozick construye su argumento. Sí, es muy ingenioso. Pero, ¿cómo evita que la gente se aproveche del sistema?
¿Qué pasa con los que se benefician de la protección del Estado sin pagar nada? Los free riders. Sí, esos. Es una preocupación válida. ¿Y cómo se haría esta compensación en la práctica? Nozick argumenta que la agencia, al tener interés en mantener la paz y el orden, estaría dispuesta a ofrecer un nivel básico de protección a todos, incluso a los que no pueden pagar. En cuanto a la forma de la compensación, Nozick no es muy específico. Entiendo. Pero menciona la posibilidad de subsidios, servicios públicos o incluso la redistribución de la riqueza. No. Entonces, el estado mínimo de Nozick no surge de un contrato social. No. Ni de un deseo de redistribuir la riqueza. No. Sino de la necesidad de compensar a quienes pierden su derecho a la autodefensa. Exactamente. Cuando surge una agencia de protección dominante. Es un argumento único. Sí. Y provocador. Totalmente. Que desafía las ideas tradicionales sobre el origen y la justificación del Estado. Y lo que es aún más intrigante es que esta idea de la compensación nos lleva a la siguiente parte del argumento de Nozick. Los límites de este estado mínimo. Me muero de ganas de explorar esa parte. ¿Qué límites propone Nozick para evitar que ese estado mínimo se convierta en un gigante incontrolable? Prepárense, porque ahí es donde Nozick se pone aún más radical. O sea, adentraremos en eso en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Retomando la idea de los límites del estado mínimo, Nozick es muy claro. Este estado debe limitarse a funciones muy específicas. ¿Cuáles serían? Como la protección contra la violencia, el robo, el fraude, garantizar el cumplimiento de los contratos. Es decir, funciones básicas. Sí, para que una sociedad pueda funcionar sin caer en el caos. Exacto. Y aquí viene la parte radical. Cualquier intento de ir más allá de estas funciones, por muy bien intencionado que sea, se considera una violación de los derechos individuales. Ya veo. Para Nozick, el Estado no tiene la autoridad moral para obligar a las personas a contribuir a causas sociales. A redistribuir la riqueza. O imponer una visión particular de la buena vida. Eso suena bastante extremo. Puede parecerlo. Muchos argumentarían que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus ciudadanos, incluso si eso implica redistribuir la riqueza. Sí. O proporcionar servicios sociales. Claro. ¿Cómo responde Nozick a esas críticas? Nozick no rehúye a la confrontación de ideas. Él argumenta que la redistribución forzosa de la riqueza, incluso con el objetivo de ayudar a los más necesitados, es equivalente al robo. Tomar la propiedad de un individuo sin su consentimiento para dársela a otro viola sus derechos, sin importar la intención detrás del acto. Entiendo. Es como si Nozick viera cualquier intervención estatal más allá de lo mínimo, como una forma de esclavitud, ¿no? En cierto modo, sí. Como si obligar a alguien a contribuir a un fin que no elige fuera una violación a su libertad. Nozick defiende una visión muy fuerte de la libertad individual. Cada persona tiene derecho a disponer de su propiedad y su vida como mejor le parezca, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. Para ilustrar esto, Nozick utiliza una analogía que a mí me dejó pensando. La ruleta rusa. ¿Podrías explicarla? Con gusto. Nozick nos plantea el siguiente escenario. Imagina que te obligan a participar en un juego de ruleta rusa, donde la probabilidad de morir es baja, pero existe. Sí. Aunque te ofrezcan una compensación por el riesgo, Nozick argumenta que nadie tiene derecho a obligarte a participar en un juego tan peligroso. Claro. Incluso si la mayoría se beneficia de ello. Es una imagen muy poderosa. Sí. Nadie quiere que le apunten con un arma a la cabeza. Claro. Incluso si la probabilidad de morir es mínima. Exacto. Nozick nos hace ver que incluso las acciones que benefician a la mayoría pueden ser ilegítimas. Sí. Si violan los derechos de una minoría, por pequeña que sea. Exactamente. Y esta analogía nos lleva al corazón del debate sobre los límites del Estado. ¿Dónde trazamos la línea entre la protección de la libertad individual y la promoción del bienestar social? Buena pregunta. ¿Cómo podemos conciliar ambas? Es una pregunta compleja. Sin duda. Sin una respuesta fácil. Y precisamente ahí es donde las ideas de Nozick nos invitan a reflexionar. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su afán de hacer el bien sin convertirse en un ente opresor? Nozick nos ofrece algunas pistas. Él distingue entre dos tipos de acciones. Las que son malas en sí mismas, como el asesinato o el robo. Sí. Y las que son malas porque aumentan la probabilidad de que ocurran otras acciones malas. Según Nozick, el Estado solo puede prohibir las primeras, no las segundas. ¿Podrías darnos un ejemplo para entender mejor esa distinción? Claro. Imagina a alguien que quiere hacer una fogata en su patio. ¿Debería el Estado prohibirlo? Sí. Según Nozick, no. Al menos no en principio.
hacer una fogata no es malo en sí mismo. Pero si existe un alto riesgo de que el fuego se propague y cause daño a otros, entonces el Estado sí podría intervenir para prevenir ese daño. Ya veo. Es una línea sutil. Sí. Pero importante. Nozick nos advierte que incluso las acciones bien intencionadas del Estado pueden tener consecuencias negativas para la libertad individual. Exacto. Y ahora llegamos a un punto crucial. Amén. Las objeciones de los anarquistas, que rechazan cualquier forma de Estado. Claro. ¿Cómo responde Nozick a estos desafíos que en esencia cuestionan la base misma de su argumento? Me imagino que Nozick tiene que esforzarse para refutar a los anarquistas. Sí, es un desafío importante para su teoría. Quienes ven en cualquier forma de Estado una amenaza a la libertad individual. Claro. ¿Cómo logra conciliar su idea del Estado mínimo con esa crítica? Nozick, como buen filósofo, no ignora las críticas, sino que las enfrenta de frente. Reconoce la preocupación de que un Estado, incluso uno mínimo, pueda convertirse en un monstruo de Frankenstein que exceda sus límites y oprima a sus ciudadanos. Ya veo. Sin embargo, argumenta que un Estado mínimo, basado en el respeto a los derechos individuales, es preferible a la anarquía. ¿Por qué? Donde la protección de sus mismos derechos es mucho más precaria. Entiendo. Incierta. Es como si Nozick nos dijera, miren, entiendo sus miedos. Sí. Pero la alternativa al Estado no es la utopía libertaria, sino un escenario donde la ley del más fuerte prevalece y donde la justicia es un privilegio, no un derecho. Exactamente. Y para evitar que el Estado se convierta en ese monstruo, Nozick insiste en la importancia de mecanismos que limitan su poder. ¿Cuáles? Como la separación de poderes, el control judicial y la protección de las libertades civiles. Entonces, Nozick no se limita a defender la existencia del Estado mínimo, ¿no? Sino que también propone mecanismos para controlar su poder y evitar que se convierta en una amenaza para la libertad individual. ¿Es así? Sí, esa es una parte crucial de su argumento. Así es. Es fundamental para su teoría. Volviendo a los anarquistas, ellos argumentan que cualquier forma de Estado, por mínima que sea, es intrínsecamente coercitiva. Viola los derechos de los individuos. Claro. ¿Cómo refuta Nozick esta idea? Nozick argumenta que si bien el Estado tiene el poder de coerción, este poder se deriva, en última instancia, del consentimiento de los individuos. ¿El consentimiento? Sí. Recordemos que el Estado mínimo surge de las asociaciones de protección voluntarias. Claro. Y su función principal es proteger los derechos que los individuos ya poseen en el estado de naturaleza. Es decir, el Estado no crea los derechos, ¿no? Exacto. Sino que los protege. Sí. Actuando como un árbitro imparcial en la resolución de disputas. Exactamente. Y para asegurar que este árbitro no se convierta en un dictador, necesitamos esos límites que mencionábamos antes. Precisamente. Y para ilustrar los peligros de un Estado que excede sus límites, Nozick introduce un experimento mental muy interesante. La democtesis. Democtesis. Suena a democracia, pero con un giro inesperado. Sí, un poco. ¿De qué se trata este experimento? Imagina un escenario donde un grupo de individuos, a través de un sistema de votación cada vez más intrusivo, va tomando control de la vida de otra persona. Cada decisión, desde qué comer hasta qué trabajo realizar, se somete a votación. Al final, la persona se convierte en un esclavo de la voluntad de la mayoría. ¡Qué horror! Es una imagen muy perturbadora, ¿no? Duda. Que nos hace reflexionar sobre los límites del poder de la mayoría. Es posible que la democracia, si no se controla, se convierta en una forma de tiranía. Esa es precisamente la pregunta que Nozick nos lanza con la democtesis. Nos advierte que incluso un sistema democrático puede ser opresivo si no se establecen límites claros al poder del Estado, incluso si ese poder se ejerce en nombre de la voluntad popular. La democtesis nos recuerda que la defensa de la libertad individual requiere de un compromiso constante con los principios de justicia y una participación activa en la vida política. No solo para elegir a nuestros gobernantes, sino para vigilar que no abusen de su poder. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí hemos explorado el lado más estructural del argumento de Nozick. Pero hay una parte que no podemos dejar de lado. Su visión sobre la utopía. La utopía, siempre un tema fascinante. ¿Cómo concibe Nozick la utopía dentro de su marco libertario? ¿Se trata de un estado mínimo perfecto o algo completamente distinto? La utopía de Nozick no es un lugar idealizado con un modelo único de sociedad, sino un marco para utopías. Un marco. Sí. Un espacio donde diversas comunidades pueden coexistir. Entiendo. Cada una con sus propias reglas e ideales de vida. Suena a un experimento social a gran escala.
En cierto modo, sí. Donde la gente puede elegir el modelo de vida que mejor se adapte a sus valores. Exacto. Es como si Nozick nos dijera: en lugar de buscar una utopía universal, creemos un espacio donde cada uno pueda construir la suya propia. Exactamente. Nozick argumenta que este modelo es el más compatible con la libertad individual, ya que permite a las personas perseguir sus propias visiones de la buena vida sin imponerlas a los demás. Es una idea radical y atractiva. Sí. Pero me pregunto, ¿cómo se garantizaría la paz y el orden en un sistema tan diverso y fragmentado? ¿No habría un riesgo constante de conflicto entre las diferentes comunidades? Nozick no ignora este riesgo. Claro. Pero argumenta que las comunidades, al estar basadas en el consentimiento voluntario, tendrían un fuerte incentivo para cooperar y resolver sus diferencias pacíficamente. Además, la competencia entre comunidades por atraer nuevos miembros actuaría como un mecanismo de control, incentivando la eficiencia y la justicia dentro de cada comunidad. Es decir, la competencia, que en el ámbito de la seguridad dio origen al estado mínimo, también sería el motor de la armonía en este marco para utopías. Exacto. Las comunidades que mejor satisfagan las necesidades de sus miembros prosperarían, mientras que las menos atractivas tendrían que adaptarse o desaparecer. Así es. Y este proceso de experimentación social sería, para Nozick, la mejor forma de descubrir modelos de vida más justos y satisfactorios. Sin necesidad de imponer una única visión utópica desde arriba. Es una visión optimista. Sin duda. Que confía en la capacidad de las personas para autoorganizarse y construir un futuro mejor a través de la cooperación y la competencia. Y si bien las ideas de Nozick son, sin duda, controvertidas, nos obligan a cuestionar nuestras propias ideas sobre la justicia, el poder y la organización social. Totalmente. Nos invitan a pensar de forma crítica y creativa sobre cómo construir un mundo donde la libertad individual y la diversidad social puedan florecer. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el Estado de Robert Nozick. Uf, qué viaje. Hemos explorado los fundamentos del Estado, sus límites morales, las objeciones de los anarquistas y la posibilidad de un mundo donde la libertad individual y la diversidad social sean la norma. Espero que les haya resultado tan estimulante como nosotros. Sin duda. Y para terminar, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. Si tuvieran la oportunidad de diseñar su propia comunidad utópica, ¿qué principios la guiarían? ¿Cómo se organizaría la vida social, la economía, la toma de decisiones? ¿Cómo se garantizaría la libertad individual y la coexistencia pacífica? Los invito a explorar estas preguntas, a imaginar las posibilidades y a contribuir al debate sobre el futuro de la sociedad. Hasta la próxima.